Y es un feriado que resulta del corrimiento de la celebración del 20, que homenajea la batalla de la Vuelta de Obligado, en la cual las tropas de la Confederación Argentina se enfrentaron a una armada de buques ingleses y franceses. Hacia 1845, tanto Francia como Inglaterra desconocían a Juan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, y lo que buscaban era navegar con libertad por el Río de la Plata y sus afluentes con fines comerciales. En una batalla desigual, cerca de la localidad bonaerense de San Pedro, la flota argentina, con solo 6 barcos mercantes, superó a la anglo-francesa, que contaba con 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes. Vamos a repasar la historia de la batalla de la Vuelta de Obligado, la historia de este feriado, junto a Lucas Bota, ya un amigo de la casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenas Lucas. tardes, un gusto. Bueno, decíamos fuera de cámara que los feriados que más se recuerdan o que más le prestamos atención son el 9 de julio, el 25 de mayo. Este feriado que se recuperó después de mucho tiempo, pero ¿qué significa exactamente la Vuelta de Obligado y la soberanía argentina? Bueno, es un tema que, como bien decís, se reflotó en el año 2010, se estatuye como feriado, recordando esto, ¿no? Justamente el freno que le pone el gobernador bonaerense, en realidad, que era Juan Manuel de Rosas, a la avanzada anglo-francesa que quería comerciar navegando libremente el río Paraná y el río Uruguay, ¿no? Rosas, en manejo de las relaciones exteriores, porque no tenía cargo ni de presidente, ni de director supremo, nada, era simplemente gobernador de Buenos Aires, lo impide, ¿sí? Obligaba el paso de estos barcos mercantes, el paso obligado era el puerto de Buenos Aires. Entonces, se niegan los anglo-franceses y siguen río arriba, entonces en ese contexto se desarrolla esta batalla de Vuelta de Obligado, que, como bien decía Adrián, bastante dispar. Teníamos solamente 6 barcos nosotros, contra más de una veintena de barcos de 2 de las armadas más grandes del mundo en esos momentos, y fue una batalla que en realidad fue una derrota, digamos. Vuelta Obligado para la flota argentina fue una derrota. Lo único que atinamos a hacer fue, a instancia del coronel Lucio Mansilla, fue cruzar unas cadenas de lado a lado, que veíamos recién ahí en las imágenes, de lado a lado del río, para tratar de frenar esa avanzada, y los buques anglo-franceses rompieron las cadenas y avanzaron, y de hecho llegaron a Corrientes, donde fueron muy bienvenidos. Yo por ahí soy un poco crítico con esa idea. Tenés una mirada especial sobre el 20 de noviembre. Sobre todo con Rosas, que ya de por sí es bastante particular analizarlo históricamente, pero con la batalla de Vuelta de Obligado y con el título de Día de la Soberanía que se le ha puesto a este feriado, digamos, ¿no? Porque en realidad, bueno, como te decía recién fuera de cámara, vos le preguntás a un correntino, un entrerriano, un santafesino qué quería en esos momentos, y quería comerciar libremente con Inglaterra y Francia sin depender del control central de Buenos Aires. Entonces, cuando llega, de hecho esto está documentado, cuando llega la flota anglo-francesa a Corrientes, es recibida con los brazos abiertos. Los tipos dijeron, por fin, nos sacamos a Rosas del medio. Entonces, más que el Día de la Soberanía, debería ser recordado como el día en que se defendieron los intereses comerciales de Buenos Aires, más que la soberanía, ¿no? Después está en juego hasta qué punto nuestro país puede controlar los recursos naturales, como los ríos, en ese caso, por ejemplo, o no, porque puede ser otra discusión. Habría que ver si cualquier argentino puede ir a navegar el Támesis en Londres y decir, che, me meto y comercio con quien yo quiero, digamos. En ese sentido me parece que... Claro, va por ahí, ¿no? Va por ahí. O sea, no es que... Es una mirada que, aparte, no soy el único que la tiene, digamos, hay una comunidad por detrás, una comunidad académica, digo, en donde se pone en discusión esta cuestión de la batalla en sí, que en realidad fue una defensa de los intereses comerciales de Buenos Aires. Ahora, vos decís, la batalla se perdió, fue una derrota. Fue una derrota. ¿Y qué se celebra entonces? ¿Cómo terminó la historia? No, se celebra eso, el Día de la Defensa de la Soberanía, porque de hecho ahí Rosas va a ser muy bien visto por San Martín. San Martín le escribe desde el exilio europeo que tenía, él dice, te lego a vos mi sable corvo por la defensa de la soberanía, haciendo referencia a esto, ¿no? Decir, che, no permitiste que potencias extranjeras se metieran a nuestro suelo. ¿Por qué no lo prendió si ganaron la batalla? ¿Por qué no lo? Claro, ¿por qué no si San Martín lo felicita a Rosas por no haber permitido el avance de... Si ganaron la batalla en... Porque le planta cara a lo mismo, y el bloqueo del puerto de Buenos Aires sigue existiendo, y Rosas va a sobrevivir a ese bloqueo, a 2 bloqueos, uno francés y otro anglo-francés al puerto de Buenos Aires, y no va a dar el brazo a torcer nunca. Finalmente se levanta el bloqueo, y ahí es cuando Rosas puede decir,
che, les gané a estos tipos, pero en realidad la batalla de Vuelta de Obligado en sí fue una derrota de la Armada Argentina, sin duda. Lucas, recién mencionabas la diferencia militar que había en aquella época, algo que pareciera a lo largo de la historia nunca logramos estar mínimamente mano a mano, incluso si nos remontamos a Malvinas. Y por otro lado, preguntarte por esta figura de Rosas, ¿no? Un personaje tan cuestionado como reivindicado en este revisionismo histórico. Sí, totalmente. Recién, de hecho, veíamos ahí una imagen de los soldados de las tropas rosistas bonaerenses, vestidos de rojo con una bandera. Que una de las leyendas de la bandera es mueran los salvajes unitarios, por ejemplo. Claro. Entonces es un personaje difícil de analizar porque aparte pintado como federal, pero gobernando muy fuertemente desde Buenos Aires, lo cual lo convierte en medio unitario también al mismo tiempo. Entonces es problemático y sobre todo los usos políticos que se hacen de la historia. Entonces Rosas bueno, ha sido reivindicado por muchos gobiernos, ha sido puesto en tela de juicio por muchos otros. Entonces eso por ahí embarra un poquito la cancha a la hora de analizarlo, pero es lindo. Y queda hecha la invitación, digamos, a meterse a la historia porque es realmente apasionante. Te iba a preguntar justamente eso, como profesor también de historia, ¿qué notas en los chicos? ¿Qué sienten cuando llega un feriado, por ejemplo, como este, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que tienen? Porque es un feriado un poco que lo empezamos a recordar cuando volvió a ser feriado. Sí, totalmente. Yo creo que en estas cosas por ahí siempre suenan muy lejanas. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para traerlo al presente y decir, che, mira, va por este lado la cuestión, ¿no? Entonces, yo te diría que más que preguntas, por ahí pueden haber inquietudes acerca de esto que comentaba Adrián recién, de por qué el reconocimiento de San Martín, de por qué el Día de la Soberanía. Los títulos son los que, el Día de la Soberanía, por ejemplo, es lo que te termina haciendo llegar a la efeméride. Y después sí, claro, entras a este desmenuce de cosas de dentro, ¿no? Lucas, y este es un feriado, decías recién, que se reinstauró hace muy poquito. Sí. ¿Y antes cuándo era feriado? En realidad, desde 1974 se conmemora este día, digamos así, de la batalla de Vuelta de Obligado, y desde el 2010 es el Día de la Soberanía Nacional y está estatuido. Claro, pero en el 74 no era feriado. No era feriado. O sea, antes no era feriado. No era feriado. O sea, hasta el 2010. El día, pero no era feriado. Exactamente, porque yo creo que ahí es donde ha habido un manejo, si se quiere, más politizado de la situación, de decir, bueno, hubo una defensa de los recursos, de la soberanía nacional, de nuestro suelo y qué sé yo, cuánta cosa, que termina perdiendo un poquito la historia de trasfondo, que en realidad estaban pasando otras cosas. Era un momento, 1845, que es el año de la batalla de Vuelta de Obligado, era un momento de guerras civiles en nuestro país, digamos. Teníamos unitarios y federales que se estaban matando uno a otro para ver quién se quedaba con el control del poder. Entonces me parece que si corres un poquito el título, encontrás que hay muchas otras cosas de por medio que no sé cuánto las podemos llegar a relacionar con el feriado de Güemes también, que bueno, en Salta se lo recuerda mucho, y bueno, y empezó a conocerse la figura de Güemes en las otras provincias. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que está bueno visibilizar estas cosas. Por ahí, Güemes es una figura mucho más contundente, me parece a mí, que la batalla de Vuelta de Obligado en sí. Yo creo que, no sé si va a tener... me estoy tirando lo hondo con esto, ¿no? Pero no sé si va a tener mucha más vida útil el 20 de noviembre. ¿Y qué hubiera pasado si las flotas de Francia y de Inglaterra hubieran impuesto la posibilidad de comerciar con el resto de las provincias sin pasar por Buenos Aires? Hubiera sido interesante, digamos, ¿no? Ver cómo se dibujaba una Argentina sin el control así megacefálico de Buenos Aires. Porque ahí lo que está en tela de juicio es qué rol juega Buenos Aires en la Argentina, digamos, ¿no? ¿Qué rol jugaba la Buenos Aires de Rosas en la Argentina? Bueno, controlaba absolutamente todo. Y las provincias necesitaban sacar la cabeza afuera del agua y decir, che, queremos respirar, queremos comerciar con quien nosotros querramos, lo que nosotros querramos sin pasar por la aduana de Buenos Aires. Y ahí es donde Rosas dice, no, tiene que sí o sí obligadamente pasar paso previo, digamos, por el puerto de Buenos Aires. ¿Hubiera sido otro país? Sin lugar a dudas. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero vamos a seguir hablando con Lucas. Nos vamos a meter en su Instagram, en sus podcasts, porque seguramente allí vamos a conocer mucho más. Totalmente. Siempre la invitación a Historia en Podcast. Te agradecemos que hayas venido, también feriado. Hemos hecho trabajar a todo el mundo. Gracias. Hicimos patria. Gracias. Bueno, los esperamos a las 20, en la segunda edición de Telefe Noticias, porque no nos tomamos feriado a la noche tampoco. No, sí. Chao, gracias. Chao.